Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta tercera sesión de nuestro seminario sobre calidad de vida en México. Hoy vamos a comenzar con la ponencia de Cintia Michel, Guillermo Cejudo y Adriana Oseguera. Ellos van a estar hablando sobre sistemas de cuidados en México y después tendremos otras dos ponencias. Entonces vamos a comenzar con esta. Les aviso cuando se cumplan los 15 minutos para después terminar en 20 minutos y pasar a las preguntas y respuestas. Pues adelante. Gracias. Bueno, como somos tres coautores, nos organizamos un poco para dividirnos y tampoco no cansar con una sola voz. Va a comenzar Adriana presentando, luego cierro yo y Guillermo se va a encargar de responder todas las preguntas y dudas que tengan. Buenísimo, entonces arranco. Nosotros titulamos nuestro capítulo Care Policy Fragmentation and its Implications for Quality in Life in Mexico, que creo que es bastante descriptivo, pero ahora que les contemos un poquito más, va a quedar más claro. Primero, la estructura que tenemos pensada para el capítulo, una sección de objetivos y métodos. Después, en la segunda parte, la idea es caracterizar la crisis de cuidados en México y dado que es una serie de indicadores sociales, pues la idea es usar algunos indicadores que nos permiten no solo ver la crisis de cuidados en México, cómo se manifiesta, sino qué implicaciones tiene para la calidad de vida. La tercera sección es una caracterización del sistema de protección social en México y qué implicaciones tiene ese diseño para las políticas de cuidados y para la calidad de vida. Y finalmente, como pensamos el capítulo para la sección de Future Developments, proponemos los sistemas integrales de cuidado como una respuesta a la crisis de cuidado, pero también como una manera de mejorar la calidad de vida en México. Y ahora sí, ya entrando en materia, nosotros partimos de dos premisas. La primera es que el trabajo no remunerado de cuidados es central para el sostenimiento de las sociedades y de la economía. Son actividades que son prerequisito para que cualquier otra actividad que se lleva a cabo en la sociedad pueda ocurrir. Se requiere que alguien cuide de niñas y niños, de personas mayores, que se asegure de que están las condiciones adecuadas en los hogares para que cada uno de los integrantes pueda después salir del hogar a realizar sus actividades cotidianas. Y sin este trabajo, la calidad de vida de las familias estaría comprometida. Entonces, partimos de esas premisas y vamos a usar encuestas nacionales, sobre todo del INEGI, ENUT, ENOE, las verán por ahí citadas en cada una de las láminas, para caracterizar la complejidad del problema y para analizar las implicaciones que este tiene para la calidad de vida en México. Y arrancamos con una sección en la que ponemos el trabajo no remunerado de cuidados que realizan los hogares al centro de la calidad de vida desde la perspectiva de tanto quienes proveen cuidados como de quienes requieren cuidados. Y vamos a entrar en detalle en cada uno de estos 4 puntos. Entonces, primero queremos arrancar con el hecho de que, como sabemos, los cuidados en México están ampliamente familiarizados. ¿Esto qué quiere decir? Que recaen o dependen mayoritariamente de la familia, y esto genera algo que se conoce como pobreza de tiempo. Si vemos un poco las cifras, sabemos que los mexicanos y las mexicanas pasan en promedio 80 horas a la semana en trabajo, de un total de las 168 horas que hay disponibles. Esto es casi la mitad del tiempo disponible trabajando, que como vemos está muy alejado de esto que en algunos países se busca, el famoso 8-8-8, ¿no? 8 horas de descanso, 8 horas de ocio y 8 horas de trabajo. En México estamos muy lejos de esa distribución, y si desgranamos el tiempo de trabajo, vemos que la mayor parte, el 52.5, se dedica a trabajo no remunerado de cuidados. Esto es con datos de la ENUT. Y si nos vamos a un nivel mayor de desagregación, vemos que este tiempo que se dedica al trabajo no remunerado de cuidados no es equitativo. Las mujeres dedican mucho más tiempo. Del total de tiempo de trabajo de las mujeres, 69, casi 70%,
se dedica a trabajo no remunerado de los hogares, mientras que para los hombres es únicamente 30 en promedio. Y acá en esta gráfica, con datos de la cuenta satélite, podemos ver que independientemente de la categoría de trabajo no remunerado de cuidados que observemos, las mujeres dedican en algunos casos más del doble de tiempo que los hombres. Entonces, esto tiene implicaciones en el hecho de que, como ya mencionábamos, la pobreza de tiempo pues, es mayor para las mujeres y eso implica que tienen menos tiempo disponible para actividades que son esenciales para la calidad de vida de las personas, ¿no? El autocuidado, actividades deportivas, el descanso. Em, entonces, la cuenta satélite nos es muy útil para ver esas diferencias. Y si lo vemos desde el lado de las personas que requieren cuidados, acá con esta gráfica podemos ver dos cosas, ¿no? Por un lado, que la estructura de los hogares es muy distinta en México, ¿no? Y eso implica que no solo hay distintos números de personas que pueden proveer cuidados en los hogares, sino también distintas características que tienen los hogares y los integrantes que requieren cuidados dentro de ellos. Entonces, no voy a ahondar en cada uno, pero podemos ver, por ejemplo, en el caso de los hogares familiares nucleares, el 18% son hogares monoparentales. ¿Y esto que implica? Que hay una sola persona que es la principal encargada de, generalmente una mujer, de cuidar de los miembros de los integrantes de ese hogar. Y no solo eso, sino que también la composición de los miembros del hogar genera diferencias entre de los hogares. Puede ser diferencias por edad, no es lo mismo las necesidades de cuidado que tiene las infancias, un bebé, que un adolescente o una persona mayor, o si esos miembros tienen alguna discapacidad o niveles de dependencia, por ejemplo, personas mayores que han perdido autonomía y funcionalidad, pues requieren muchos más cuidados. Y todas esas diferencias que existen entre hogares y que además son cambiantes a lo largo de las etapas de la vida de las personas, implican que las necesidades de cuidado y las políticas que requieren las personas, pero Cintia va a ahondar un poquito más en eso después, son distintas y por lo tanto tienen implicaciones distintas para la calidad de vida entre hogares en México. Y finalmente sabemos que la capacidad que tienen los hogares para responder a estas necesidades de cuidados también se ve impactada por desigualdades que refuerzan estas distintas necesidades y capacidades de los hogares para responder a ellas. Y acá queremos ahondar un poquito en los ingresos. Lo que tenemos aquí son datos de la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares del INEGI, que nos permite observar el valor económico de todas esas tareas que generalmente son invisibilizadas y no remuneradas, pero que si lo vemos, estos son datos los más recientes de 2022, que todas estas actividades representaron 24% del PIB en México, y acá tenemos la distribución por deciles de ingreso en el eje de las X, siendo 1 los hogares con menos ingresos y 10 los hogares con mayores ingresos. Y podemos ver que mientras más aumentan los ingresos de los hogares, menos es el valor económico del trabajo no remunerado que aportan a la economía. En el caso de los hombres vemos que es más o menos estable independientemente del decil. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solo dedican más tiempo al trabajo no remunerado de hogares, sino que dedican menos tiempo porque tienen menos herramientas para delegar, digámoslo así, esas tareas al mercado, por ejemplo, eh, o porque sí tienen dobles jornadas, entonces ahí también por eso podemos ver algunas diferencias, ¿no? Tal vez en el segundo decil dedican menos tiempo porque tienen una doble jornada, entonces aunque quisieran dedicarle más tiempo al cuidado de su familia, no pueden porque tienen que salir al mercado laboral a recibir ingresos. Entonces eso es en términos muy generales y amplios lo que vamos a cubrir en esta parte del capítulo, y le cedo ahora la palabra a Cintia para la siguiente sección. Gracias, Adriana. Entonces, en la siguiente, digamos, mitad del capítulo, lo que queremos es movernos de este problema
a, pues, cuál es la solución para poder avanzar hacia una mejor calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, solamente para decir en muy pocas palabras, para contar en muy pocas palabras la historia que Adriana nos acaba de platicar. En México y en América Latina, a diferencia de otros países, sobre todo europeos, dedicamos mucho tiempo a cuidar, al cuidado que no nos pagan por hacer, el cuidado no remunerado. Y lo estamos haciendo porque ese cuidado lo hace la familia, porque si no lo hace la familia no lo puede hacer nadie más, porque por una parte el Estado está ausente y por la otra, pues está el mercado, ¿no? Em, pero dentro de todas estas horas que dedicamos a cuidar, quienes más dedican son las mujeres y por supuesto, entonces dependerá cuánto tiempo dediquen de las necesidades de cuidados que hay en cada hogar según la estructura de hogar, como dijo Adriana, pero también de las posibilidades que tengan para moverlo, ya que el Estado está ausente, pues para moverlo al mercado, ¿no? Y entonces ahí vamos a otra segunda desigualdad, que es la desigualdad de ingreso. Pero algo bien importante aquí que Adriana lo mencionó, pero lo quiero enfatizar, es que el problema de tantas desigualdades cruzadas es que incluso cuando las personas o las mujeres que están en situaciones de más pobreza no tienen la capacidad de buscar otras opciones en el mercado para que cuiden de sus seres, de sus familiares. Y eso no significa que entonces cuiden más, sino que tienen que trabajar y entonces esa población queda descuidada. Entonces, todas estas variaciones que tenemos en la población que presta y recibe cuidados hacen muy compleja desde la visión de política pública la solución que se tiene que diseñar para atender pues todos los matices que hay, ¿no? De la crisis de los cuidados. Y entonces lo que hacemos en esta segunda sección del capítulo es caracterizar justamente esta complejidad en términos de cuatro factores. En primer lugar, de la fragmentación del sistema de protección social que tenemos en México. En segundo lugar, de la familiarización de los cuidados. En tercer lugar, de la feminización de los cuidados. Y en cuarto lugar, de la comodificación de los cuidados. Ahorita voy a detallar con datos bien precisos, no nos vamos a meter muchísimo a explicar a qué nos referimos con cada una de estas cuatro características que explican cómo es el sistema de protección social en México. Entonces, con respecto a la fragmentación, el, el, ac- nos referimos a fragmentación del sistema de protección social en términos de la capacidad que tienen las personas para acceder a los bienes y servicios que van a cubrir sus necesidades básicas de salud, de alimentación y de ingreso, ¿no? Protección social. El problema es que hoy por hoy la oferta de este tipo de bienes y servicios está, como lo decimos, fragmentada según eh, el tipo de trabajo que tengas, si estás trabajando en la economía formal y si entonces tienes acceso a seguridad social y otros o factores más. Entonces, hoy por hoy, el acceso a salud, con respecto al acceso a salud, 69% de la población no tiene acceso y solamente 31% tiene acceso. Con respecto a prestaciones sociales, ay, dejé de ver la presentación, Adriana. Ahí está. Gracias. Con respecto a prestaciones sociales, solamente 33% de la población tiene prestaciones sociales, mientras que 76% no tiene. Y dentro de ellas, em, solamente el 19% de las personas empleadas que tienen hijos menores de 6 años declaran tener acceso a guardería como parte de los beneficios que tienen por su trabajo. En segundo lugar, hablamos de la feminización de los trabajos de cuidado. Ya decíamos que, que el trabajo de cuidados ha,
digamos, ha venido desarrollándose principalmente por las mujeres. Y esto ha tenido varias implicaciones. Por supuesto, pobreza de tiempo, como ya lo dijo Adriana. Es tanto el tiempo que se dedica, que las mujeres dedicamos a cuidar, que entonces hay muy poco tiempo para el autocuidado, para el descanso, pero también para participar en el mercado laboral. Y por eso, aunque es cierto que ha habido un aumento desde hace algunas décadas en la participación femenina en el mercado laboral, en México, sobre todo, en comparación con América Latina, la participación femenina es bastante baja y sobre todo no se ha movido en los últimos 10 años. Y la razón es porque es muy difícil como mujer entrar a trabajar em, cuando tienes responsabilidades de cuidado. Y, hay muchos datos que explican esto, ¿no? Pero hay cuestiones, por supuesto, económicas, la brecha salarial, pero también hay cuestiones de expectativas sociales. En ASIC, el 68% de las mujeres que no trabajan declaran que la razón por la que no trabajan es porque tienen que cuidar a alguien. Em, ¿Y qué pasa? Entonces, por una parte se limita la participación laboral de la mujer, pero por otra, cuando las mujeres sí salen a trabajar porque tienen que trabajar o porque quieren tener un desarrollo profesional, em, quienes cuidan siguen siendo las mujeres, principalmente o las abuelas o las hijas mayores. Y esto tiene que ver, por supuesto, con las normas sociales y los roles de género que persisten todavía. El, Todavía el 83%, el 83% de los hogares biparentales se espera que sea la mujer, o sea, han declarado que se espera que sea la mujer quien se encargue de las decisiones relacionadas con el cuidado de los hijos. Y aquí pusimos esta gráfica de Coneval, de un estudio que se llama Pobreza y Cuidado Infantil, que no lo voy a detallar mucho, pero solamente hace muy evidente que no importa cuál sea la estructura del hogar, las mujeres siguen asumiendo todo las responsabilidades de cuidado de los hijos. Si se fijan, está hogar biparental, hogar monoparental, y aún así son eh, abuelas, madres, abuela materna, hijos, hermanas o tías quienes se encargan del cuidado de los hijos o de las hijas. Y por el último factor que nos ayuda a entender el sistema de protección social en México es la comodificación. La comodificación del sistema de protección social se refiere a la capacidad que un individuo tiene para cubrir sus necesidades de protección social independientemente de su posición en el mercado, ¿no? Entonces, no importa si estás trabajando en un empleo formal o informal, no importa si eres millonario o eres pobre, tus necesidades básicas de cuidado tendrán que estar cubiertas si es que el sistema de protección social está decomodificado. Lo que vemos en el caso del sistema de protección social en México es que tenemos un sistema de protección social altamente comodificado. Y en parte eso es, no en parte, no, eso es resultado de políticas públicas que se han implementado a lo largo de las últimas décadas en términos de política social y en particular de cuidados. Hoy por hoy, la principal política social que tenemos o instrumento de política social son las transferencias monetarias. ¿Y cuál es el problema? A ver, no es que ningún instrumento de política pública o ninguna en sí mismo es malo, ¿no? El problema es que cuando le apuestas todo a dar dinero para que las personas con ese dinero se hagan cargo en este caso, garantizar los cuidados para las personas de su familia,
es que si ese monto no es suficientemente grande, entonces no vas a poder permitirles que accedan a la oferta de cuidados que hay en el mercado. Es decir, sí. Entonces, y tenemos aquí dos ejemplos, ¿no? La pensión para el bienestar de las personas mayores son 3,000 pesos mensuales. Y en las alternativas de cuidado en el sector privado para personas mayores van desde los 5,000 hasta los 14,000 pesos mensuales. Eso significa que, pues está muy bien el dinero. Digo, siempre que te den 100 pesos es mejor a que te den 0 pesos. Pero si lo pensamos en términos de la capacidad que tiene esa transferencia para que puedas cubrir las necesidades de cuidado, entonces vemos que es insuficiente y lo mismo ocurre con las políticas de cuidado infantil. Gracias. Ya vamos a cerrar. Entonces, ¿cuál es, cuál es la solución dada las diversas necesidades de cuidado que hay en México, que ya nos platicó Adriana, y la fragmentación y desigualdad que hay en el sistema de protección social que ya les conté yo? Pues nosotros lo que avanzamos en la tercera sección del capítulo es a los sistemas integrales de cuidado como la solución. Em, ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay que la oferta de servicios y bienes que presta el Estado está muy fragmentada. Y y que tenemos, o sea, tenemos una demanda de cuidados que es muy desigual y una oferta de cuidados que está muy fragmentada. Entonces, para conectar la oferta con la demanda, hace falta tejer fino y poder ver exactamente cómo cada pieza cada política pública conecta con cada tipo de población que tiene características diferentes y necesidades diferentes. Entonces, eso es un reto desde la perspectiva de administración pública muy grande, porque hay que identificar esas necesidades que no solamente son diferentes en el tiempo uno, sino que van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, identificarlas y ver cómo van modificando para ir ajustando en la misma medida la oferta. Y por eso los sistemas integrales de cuidado son una buena solución que está empezando a ser no sé si avanzada, impulsada en muchos países de la región de América Latina que comparten sistemas de protección social con características como las del mexicano. Porque la idea de este sistema de protección social es que no solamente es un conjunto de políticas públicas que están relacionadas con el cuidado, sino que estas distintas políticas públicas están articuladas a través de un sistema de gobernanza para que justamente permitan irlas ajustando en la medida de lo posible para hacer trajes a la medida de las necesidades de cada uno de los hogares tan desiguales que hay en nuestro país. Y entonces, y bueno, una vez que expliquemos cómo funcionan los sistemas, qué son los sistemas de cuidado y cómo funcionan, cerraremos el capítulo con implicaciones de estos sistemas, con un par de implicaciones que tienen los sistemas integrales de cuidados en la calidad de vida. Y estas implicaciones las vamos a dividir en dos. Uno, en igualdad social. En igualdad social. Equidad social. Y en explicar cómo la integralidad de la integralidad de las soluciones de política reducen las desigualdades de género, y también se hace cargo de los distintos niveles de dependencia que tienen las personas, y de las diferencias de ingreso y de los grupos etarios. Y por otra parte, también de las implicaciones que los sistemas de cuidado tienen en el desarrollo sustentable. Porque
al poner al centro eh, las políticas de cuidado y pensar estas políticas como instrumentos que van modificando la forma en la que las personas se desarrollan, porque como los cuidados son la base de la sociedad y están presentes en todo el tiempo, todos los días, a lo largo de la vida de todas las personas. Entonces, se trata de políticas que en realidad modifican la forma en la que vivimos y que si bien modifican la forma en la que se organizan la sociedad de los cuidados, también tiene efectos en otras políticas relacionadas, como por ejemplo las que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente o con incluso la economía plateada y distintas políticas que son distintas pero complementarias a las políticas de cuidado. Y ya, ¿no? Y con eso terminamos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante. Me parece un tema fascinante que se puede abordar por muchas partes. Pues, bueno, yo tengo algunas preguntas, pero me gustaría abrir el espacio también para otras personas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Adelante, Roberto. Gracias, Jorge. Buenos días. Muchas gracias a Adriana, Cintia, Memo por la presentación y por la contribución y la aportación al libro. A ver, mi pregunta es, viéndolo un poco desde una temática que, pues probablemente ustedes, sé que no es el objetivo de la contribución, por supuesto, pero probablemente ustedes estén más o menos familiarizados, que es el tema de bienestar subjetivo. ¿En qué medida verían ustedes como relevante, interesante, útil, conveniente? Digamos, incorporar el análisis, no estoy sugiriendo que lo hagan, estoy diciendo más bien, digamos, haciendo la hipótesis de las posibilidades que pudiera tener, de incorporar en este análisis un poco el impacto que puede tener estas dinámicas que ustedes han explicado de las distintas formas de arreglos, digamos, familiares de cuidado en el bienestar subjetivo de las personas. Por ejemplo, sabemos, y la literatura lo que muestra es que en términos de tiempo, cuando hay problemas de balance de tiempo, por ejemplo, demasiado tiempo dedicado a solo una actividad, trabajo, por ejemplo, tiene impactos significativos en esta percepción subjetiva respecto del bienestar, satisfacción con la vida, etcétera. Entonces, uno creo que podría anticipar con cierto grado de certeza que esto pudiera ocurrir. Lo que a lo mejor podría ser interesante es ver qué tanto las diferencias, por ejemplo, de ingreso, lo que ustedes, si bien entendí en la gráfica que presentaban sobre los distintos deciles, estos desbalances en tiempo, que entiendo que se van compensando conforme, o van reduciendo conforme avanzan los deciles, de cualquier manera sigan implicando, sigan teniendo un impacto en términos de bienestar subjetivo. En fin, es un comentario muy general, es una pregunta muy general, pero me pareció que podría ser interesante, incluso como corolario, pues, ¿no? Del propio capítulo y de potenciales diálogos con algunos otros de los artículos que están acá planteados, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, respondo de una vez, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Es una gran pregunta y es un tema importantísimo. Y digo, tenemos que platicarlo, pero yo de bote pronto reaccionaría con dos cosas. Y primero es contarles un detallito, pero creo que va al centro de la pregunta que estás haciendo. Terminamos recientemente una evaluación de impacto del primer centro de día que el IMSS está haciendo para personas mayores con dependencia. Es un proyecto piloto que si las cosas van bien, el IMSS lo extenderá, etcétera. Pero pudimos hacer preguntas de muchos tipos. Y una justo que hicimos es esta que estás planteando. Una de las preguntas que hacíamos es, ¿qué le pasa a las personas cuidadoras cuando pues, durante 7 horas al día no tienen que estar al pendiente y encargadas de una persona adulta mayor con dependencia leve o moderada? Y afortunadamente medimos dos medidas. Este fue el mérito de Cintia Puchel. Una era cuánto trabajo efectivamente dejaban de hacer en materia de cuidado
y lo otro era qué tanto percibían la carga de cuidado. Y el resultado fue muy interesante porque lo que encontramos es que la carga no disminuía. Es decir, no tenían que cuidar al papá o al suegro, tenían que cuidar al hermano o a los hijos, es decir, sustituían el cuidado por cuidar a alguien más. O sea, el número de horas se reducía muy poco. Lo que se reducía, sin embargo, era su sensación de bienestar subjetivo, tal cual. Es decir, cómo o sea, ahí hay una primera división que es un indicio, insisto, no tenemos algo equivalente pero eso creo que ayuda a responder tu pregunta. Pero lo otro es que justo uno de los propósitos de las políticas de cuidado en particular y de los sistemas específicamente es el reconocimiento del trabajo de cuidado, ¿sí? Tener a las cuidadoras como destinatarias. Y entonces eso incluye, por ejemplo, no solo, ya se dijo acá, a veces se piensa que lo que hay que dar es transferencias, o también puede darse cosas como actividades que sí permitan el reconocimiento del trabajo de cuidados, lo cual tiene efectos, desde luego, en su percepción, en el reconocimiento de que su valor es importante, no solo para la persona a la que está dirigida, sino para la sociedad en su conjunto. Y tareas también de relevos, que desde luego también, que significan que las personas tienen espacio nuevo, adicional, así sean 2 horas, 8 horas o más, eh, para su desarrollo personal, profesional o para descansar y ver la televisión. Y eso, sin duda, seguro tendrá que ver, dadas estas situaciones a tiempo libre y bienestar subjetivo, con el tema que estás planteando. Entonces, pues creo que sí es algo que valdrá la pena explorar, como sugieres, hacia el cierre. Bien, perdona más rápidamente, gracias por la respuesta, Memo. Ojalá que este estudio o proyecto en el que están trabajando del IMSS eventualmente podría ser quizá interesante, que lo que sea posible, por supuesto, que lo compartieran por acá, eventualmente para, digamos, en las subsecuentes etapas del seminario, pues, porque creo que es una gran cosa. En fin, me parece interesante, ¿no? Gracias. Claro que sí, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos un poco apretados de tiempo, pero creo que podemos dar espacio para una pregunta más. Si es breve, sea ideal, pero si ya no hay otra, también podemos esperar para el final si se van acumulando preguntas. Si tenemos más tiempo, pues podemos dar espacio. Bueno, ok. Entonces, si no hay una otra por ahora, entonces vamos a dar paso a la presentación de Juan Jaime Loera. Si quieres ir compartiendo tu pantalla. Sí, gracias. Y bueno, si nos quieres contar un poco de ti también, para que quienes no te conozcan se enteren un poco. Sí, sí, ahí se ve la pantalla, sí, ¿verdad? Bueno, Sí, pues mi nombre es Juan Loera, soy antropólogo. Esto, eh, Estudié estudios del desarrollo en Sussex y bueno, me identifico más dentro de los estudios, digamos, de las ciencias sociales que tienen que ver con los pueblos indígenas. Manejo varios temas, violencia estructural, proyectos de agua, pero desigualdades, pero de alguna manera siempre he trabajado un poquito con la población indígena, específicamente donde estoy, que es la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que depende del INAH, del Instituto Nacional. Soy investigador por México de CONACYT y bueno, esta es la presentación que tengo. Voy a hablar un poquito sobre la experiencia que estoy rescatando de diversos estudios y en diferentes momentos que tienen que ver con las ideas de bienestar o de buena vida dentro del pueblo Rarámuri, el pueblo indígena Rarámuri o Tarahumara de Chihuahua. Eh, donde yo estoy partiendo, pues es de las reflexiones etnográficas. Y en ese sentido, pues creo que va a ser una presentación muy diferente a las presentaciones que hemos tenido en este seminario, y yo, lo cual creo que pues habla bien justamente de la interdisciplina
del seminario, ¿no? Bien, primero menciono, no tengo una presentación tan bonita como el otro equipo, y no tengo una en concreto sobre la estructura del capítulo, pero sí menciono que estoy trabajando con otra colega antropóloga aquí de la escuela, Victoria Granados, maestra Victoria Granados, que también trabaja sobre nociones de bienestar en el pueblo purépecha. Y entre los dos estamos trabajando este capítulo y tenemos la siguiente estructura. Primero queremos presentar una estado de la cuestión sobre los estudios de bienestar en pueblos indígenas en México. Y ya hemos estado avanzando bastante sobre ello. Una de las cosas que estamos descubriendo es de que pues, existe poca literatura, pocos estudios dentro de la etnografía, dentro de las antropología y las ciencias sociales en general sobre población indígena. Hay un grupo, digamos, dentro de estos estudios que se evocan sobre todo en la parte sur de México, específicamente Chiapas, a raíz de, bueno, no sabemos si a raíz, pero digamos posterior, digamos, a la aparición del ejército zapatista, el levantamiento, en donde obviamente pues hay todo un interés, digamos, mayor para ver las condiciones de vida de la población en esta parte de México. Y hay otro tipo de estudios que hacen, digamos, reflexión sobre encuestas y sobre el bienestar subjetivo en población indígena ya en centros urbanos en otras partes del país. Bueno, hacemos un recuento, digamos, de esta de la cuestión. Y posteriormente, dentro del capítulo, queremos enfocarnos a dos casos. El caso de la maestra Granados, que se enfoca justamente pues, en un caso, digamos, muy concreto de los purépechas, y el mío en la Tarahumara, ¿no? Y cómo estos, de alguna manera, estos dos casos ejemplifican un poquito los estudios que se han orientado hacia la población indígena, ¿no? Una de las cosas, dos cosas muy rápidamente que podemos identificar de los estudios de bienestar en población indígena en México es de que se tiene la idea, creo que muy patente, de que el bienestar para la población indígena es un poquito diferente a otros sectores de la población, en el sentido de que el bienestar indígena necesariamente parte de componentes un poco más holísticos. Así lo refleja la literatura, en donde hay componentes físicos, sociales, emocionales, económicos, culturales, espirituales, dentro ambientales inclusive, que tienen que ver, digamos, con las condiciones de vida de la población indígena. Y eso se ve reflejado también en literatura de el globo, ¿no? Otra de las cosas que se visualizan es que al considerar el bienestar indígena, no solamente podemos identificar el bienestar de la dimensión individual del sujeto, sino hay que incorporar de alguna manera pues un indicador mucho más colectivo. Es decir, los pueblos indígenas, junto con, por ejemplo, la misma discusión de los derechos indígenas, son derechos colectivos, tienen una identidad colectiva y por lo tanto, si queremos analizar y entrar en una discusión sobre nociones de bienestar, se tiene que incorporar esa colectividad, no solamente incorporar lo individual. Bueno, me voy rápido para no pasarme del tiempo. No entiendo por qué no avanza. Listo. El propósito de estas experiencias que he tenido es no llegar a una sola definición de lo que es el bienestar para todo un grupo indígena, que eso es como una trampita muy fácil, ¿sí?, de llegar. Lo que estoy queriendo hacer es alejarnos de esencialismos, de romanticismos y absolutismos, ¿sí? No ver los pueblos indígenas, evidentemente, con esa visión romántica o totalitaria, como si todo un grupo indígena tuviera una misma concepción de bienestar y fueran homogéneos. Eso es ya muy superado.
sino más bien reflexionar sobre las diferentes fuerzas que componen discursos de bienestar dentro del pueblo indígena. Es decir, proponer una suerte de cartografía en donde podemos identificar diferentes componentes que en ciertos momentos constituyen discursos de bienestar. Y ahorita voy a explicar un poquito más sobre eso, ¿no? De tal manera que no quiero llegar a una definición de bienestar, sino más bien cuando la población indígena habla de qué es estar bien, ¿sí? ¿Cómo habla de el qué estar bien? ¿Qué términos utiliza? ¿Qué referentes utiliza? ¿Y cuándo esos discursos se hacen existir? ¿Sí? Esto se basa sobre todo en una etnografía pues de tiempo prolongado. Llevo más de 20 años trabajando en esta zona con comunidades indígenas, acompañando organizaciones de la sociedad civil que elaboran también proyectos que ellos mencionan y tienen su propio discurso sobre lo que es el buen vivir, por ejemplo, de los pueblos indígenas, y entro en reflexión con varios de actores que están, digamos, en esta zona, ¿no? Evidentemente creo que hay que tener una claridad conceptual cuando hablamos de bienestar en población indígena. Por una parte está el bienestar, digamos, en términos muy concretos, como los que hemos estado explorando en este seminario, en donde pues bienestar te habla, digamos, de estructuras institucionales, ¿sí? Que están funcionando en un país en donde tienen que haber, digamos, nuevas relaciones, tiene que haber transparencia, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber focalización de estos programas, etcétera, etcétera, todo dentro de una estructura institucional y evidentemente me hago referencia en parte a esta idea de bienestar en una población históricamente marginada que sufre violencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, también es importante rescatar otro término muy presente en Sudamérica, que es el buen vivir. Y aquí he escrito, digamos, en otros espacios y hablado sobre el buen vivir. Y básicamente yo rescato tres pilares fundamentales de esta idea de qué es el buen vivir dentro de la población indígena en Sudamérica y que como discurso, ¿sí? Como término, también se utiliza por parte de actores institucionales y no gubernamentales en población indígena. Son tres pilares. Uno, la idea del buen vivir se refiere específicamente una crítica al modelo de desarrollo occidental imperante, ¿sí? Una crítica al extractivismo que se utiliza, a el eurocentrismo occidental, al neoliberalismo y todo lo demás, ¿no? O sea, todo lo relacionado, digamos, a una crítica del desarrollo. Se utiliza, por lo tanto, como un concepto paraguas, que puede caber, digamos, diferentes orientaciones de cómo se debe vivir mejor la vida, no vivir mejor, cómo se debe vivir la vida, y esa es una diferencia importante, vivir bien y no vivir mejor, ¿sí? No tener esa idea, digamos, de estar comparándonos con otras sociedades o comparándonos nosotros mismos en el tiempo. Entonces, estas críticas hablan no de desarrollo sustentable, sino más bien hablar de otra cosa que no sea desarrollo, porque el desarrollo impone, excluye, crea diferencias culturales cuando de otra manera no necesariamente las existen. Bien, otro componente del buen vivir es que se refiere a una propuesta holística de cómo vivir la vida. No nos podemos extender ahorita, pero muchos autores pues hablan justamente de estas ideas muy ideales dentro de las culturas indígenas como el Sumac Usay, el Quechua, el Sumac Amaña, el Ñan de Reco, el Comemorguén con los Mapuche, que son ideas de cómo ese grupo en particular situado, históricamente contextualizado, identifica que debe de ser la vida, ¿sí? Y lo otro, el tercer componente, pues, es que requiere el buen vivir, requiere retirarse de un antropocentrismo. ¿Qué significa esto? Que para identificar el buen vivir
para muchos pueblos indígenas, tal vez no todos, pero para muchos pueblos indígenas, el bienestar implica no solamente tener buenas relaciones con tus vecinos dentro de la comunidad, con los humanos, sino tener buenas relaciones con la naturaleza, ¿sí? Entonces se habla justamente de argumentar una crítica, sustituir el antropocentrismo por un cosmocentrismo o un biocentrismo, en donde todo lo que está vivo forma parte, digamos, de una comunidad política y que yo tengo que estar en buenas relaciones con ellos para tener un sentido de bienestar, ¿sí? Aquí se considera el pluralismo ontológico, pues hablan muchos antropólogos. Bien, para introducir a la región, pues la población rarámuri, o tarahumara, rarámuri, como ellos se mencionan, ronda alrededor de los 80,000, 90,000 en población. Siempre no se sabe bien porque los censos son muy mal aplicados en esta zona. El patrón de asentamiento geográfico de las comunidades es muy diferente a otros patrones de asentamiento como en el sur de México, porque hay una gran diversidad ecológica en la zona, y entonces los asentamientos históricos se han compuestos sobre todo de poblaciones muy pequeñas. No son grandes ciudades, no son grandes pueblos, son sobre todo lo que se le llaman rancherías y núcleos familiares, que están dispersos en montañas y en valles, ¿no? No solamente es la población rarámuri que existe en esta sierra, hay otros 3 pueblos, pero la población rarámuri es la mayoritaria en términos demográficos, y las formas de sustento son diversas, pero sí podemos llegar a una conclusión de que por lo menos en este territorio ancestral de la Sierra Tarahumara, lo que se identifica como la región Tarahumara, la mayoría de la población tiene una actividad de sustento relacionado con la agricultura de autoconsumo, la ganadería de menor tamaño, de poco impacto, y evidentemente se relaciona con otras actividades, digamos, del Estado y del sector privado, ¿no? La industria, la minería, el turismo, etcétera. ¿Sí? La Sierra Tarahumara, y con esto termino la contextualización, la Sierra Tarahumara es un lugar de muchos contrastes. ¿Por qué? Porque históricamente se ha analizado, se ha estudiado como un lugar en donde existe una violencia histórica, estructural, que afecta a la población, sobre todo a la población indígena. Es un lugar, como todos sabemos, donde hay un crimen organizado, una presencia del crimen muy fuerte que controla la economía local, está presente en el turismo, en el comercio, en la cerveza, en todas las actividades económicas, en la minería, está el crimen organizado, y eso incrementa y complejiza, digamos, un componente interesante. Hay despojo territorial, hay extractivismo tanto del Estado como de empresas privadas a través de la minería, lo forestal, la tala legal e ilegal, el turismo, la concentración del agua es mayúscula en esta zona, y evidentemente es una zona que está afectada por el cambio climático, que sobre todo pues afecta a la población indígena porque depende justamente, por ejemplo, de la regularidad de los ciclos pluviales, ¿no? Para su subsistencia. Pero no solamente es la parte negativa, es una zona muy interesante porque también históricamente el pueblo rarámuri son concebidos como un pueblo que ha resistido, que se ha adaptado a las circunstancias, y por lo tanto habla de diferentes maneras de vida, de cómo vivir de manera diferente, y por eso es, digamos, interesante su estudio y su caso. Evidentemente, y eso es un argumento que hago, para considerar las ideas y discursos de bienestar, pues tenemos que considerar, por lo tanto, estas relaciones interétnicas desiguales, vulnerabilidad étnicamente diferenciada que existe en la zona y que de alguna manera se tiene que analizar, ¿no? Y aquí es donde ya vengo, digamos, con la parte importante de mi presentación y el argumento, digamos, de mi caso. Cuando uno hace etnografía en muchos pueblos, y eso lo he venido constatando, hay presencia y hay documentación de diversos discursos del bienestar.
pero hay dos fundamentales que me llaman la atención, que son discursos normativos, ¿sí? Que conciernen a la manera de cómo vivir la vida, ¿sí? Hay un discurso que yo le llamo el discurso del vivir en el camino recto. El pueblo rarámuri es conocido por su habilidad por correr largas distancias y el caminar y el conocer el territorio es muy importante, digamos, dentro de la cosmovisión de este pueblo. Y la gente habla de eso. El vivir bien para ellos es el caminar correctamente, con todo lo que significa eso. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué es eso? Está, ok, es caminar correcto, pero ¿qué es eso? Me hablan de varias cosas, pero sobre todo esta idea del caminar correctamente apela a la importancia de poder mantener un estilo de vida que está basado en la capacidad de sembrar, en la agricultura de autoconsumo, ¿sí? Hablan también de la importancia de un arraigo, un sentimiento de comunidad y de preservar instituciones culturales como por ejemplo el Corima, que es una tradición de compartir cosas cuando están en necesidad, inclusive comida. Cuando una familia no tiene comida, piden Corima, que no es pedir apoyo o no es mendigar, es dame porque tú tienes y cuando tú estás en necesidad yo te voy a dar. Hay un sentido de reciprocidad institucional y culturalmente arraigado. El tesguino es una bebida fermentada de maíz que aparte de ser muy rica, porque es alcohólica, y te pone contenta, así dice la gente, provoca que la gente se reúna, porque estamos viviendo en comunidades muy aisladas, la gente se reúna para trabajar en mingas, dirían los colombianos, ¿no? En trabajos colectivos. Vamos a trabajar para ayudar a esta persona que está sola y le podemos apoyar. Él nos va a dar tesguino, en cambio. No es dinero, es tesguino. Y entonces el tesguino se convierte en algo que propicia relaciones sociales. Bueno, por una parte está ese discurso, ¿no? Muy arraigado a lo que es la cultura rarámuri. Y por otra parte, cuando uno habla, por ejemplo, con jóvenes, con parejas recién formadas, personas que tienen otro tipo de experiencias dentro de una misma comunidad rarámuri, te empiezan a decir, bueno, sí, está bien asegurar el sembrar, el asegurar estas instituciones culturales, pero realmente lo que yo necesito, lo que mi familia joven necesita, es asegurar dinero. ¿Sí? Yo quiero tener trabajo y para eso me salgo de mi comunidad por 3, 6 meses para trabajar en campos agrícolas o inclusive hasta Estados Unidos. Me regreso posteriormente ya con dinero y con ese dinero yo compro las cosas que necesito. ¿Sí? Es decir, un sentido de seguridad y de, digamos, de calidad de vida un poco más asociado a nuestra cultura occidental, por decirlo de una manera muy genérica, ¿no? También hablan estos jóvenes y estas personas de una necesidad de relacionarse con mercados, ¿sí? De tener escuelas cerca, de tener hospitales cerca, servicios finalmente, en donde puedan beneficiarse de programas estatales, como por ejemplo los cash transfers que mencionaban los compañeros anteriormente. Hablan de eso, de que para su bienestar necesitan que el Estado les ponga atención, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estamos ante dos discursos de cómo vivir bien, cómo estar contentos. Uno muy asociado, digamos, a lo que les hace diferentes como pueblo indígena, diferentes al resto, digamos, de la sociedad, y otro en donde están muy asociados con necesidades de pertenecer, digamos, al país, a ser parte de ser considerados como ciudadanos con derechos a obtener programas sociales, a tener servicios de educación, de salud, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Pues finalmente entender que no son dos discursos necesariamente opuestos, sino más bien entender que están complementarios, como buenos discursos en ciertos momentos
se da énfasis del derecho a mantener un sustento, ¿sí?, de la agricultura de autoconsumo, a tener un sentido de reciprocidad, de solidaridad, a su derecho de vivir diferentes, ¿sí? Déjenos porque nosotros somos diferentes. Estamos aquí en nuestro territorio y hacemos lo que hacemos y para eso es importante para nuestro bienestar. Sin embargo, el otro contraparte, la otra fuerza, digamos, es ya no un derecho, sino yo lo argumento como la necesidad de mantener una relación con el Estado, ¿sí? Los mercados, ¿no? La importancia justamente de los programas de transferencia, la importancia del ejido y que el ejido les proporcione semillas, les proporcione abono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, aquí hago y ejemplifico lo que muchos otros etnógrafos hacen, de que el bienestar, al hablar de pueblos indígenas, es concebido como un campo de lucha, es un campo de tensión entre varias cosas. Y este campo, para el caso Rarámuri, lo entiendo yo como la tensión entre estas dos grandes fuerzas. No son las únicas, pero son dos grandes fuerzas en donde en ciertos momentos enarbolan y articulan perfectamente muy bien este derecho de ser diferentes y lo que yo necesito para estar bien es ser diferente y por lo tanto que yo tenga tierras fértiles, que yo tenga semillas, que yo tenga todo lo que necesito para mantener, digamos, mi cultura reproduciéndose. Y otra fuerza opuesta, ¿sí?, en términos cartográficos, de la necesidad de pertenecer a la sociedad mayor, ¿no? Y entonces hago un análisis hago una analogía más bien de la figura del péndulo en términos de discursos de bienestar. En ciertos momentos, el discurso del bienestar que enarbolan la población rarámuri tiene que ver con un derecho de diferenciarse para mantener ciertas condiciones de vida y en otro es la necesidad. Y existen dos fuerzas, digamos, que actúan sobre ese péndulo, ¿no? Mientras más cerquita está uno del otro, más fuerza jala hacia el lado opuesto, ¿no? Es una tensión que fluctúa, por lo tanto, para entender el bienestar en estas posiciones estratégicas, ¿sí? Donde se pertenece a un pueblo y al mismo tiempo se requiere tener discusión e inclusión en el Estado-nación, ¿sí? Con esto termino. Entiendo que no son, como ya dije, necesariamente opuestos, sino más bien se complementan, ¿no? Es el resultado de dos eh, fuerzas que se están de alguna manera en constante movimiento y en constante articulación. No se contraponen, no están, digamos, peleados un discurso y el otro, se aceptan, dependen el uno del otro y se pueden justamente enarbolar, así lo entiendo para las comunidades indígenas, así se ha vivido, así lo viven, lo enactúan, maneras estratégicas para sobrevivir. Por ejemplo, o sea, en casos de las elecciones, cuando van los candidatos, que muchas veces la gran mayoría son candidatos mestizos, no importa el partido, les prometen todo, obviamente lo que quieren decir es en esos momentos los candidatos escuchan las demandas de las comunidades y las demandas siempre van en el orden de, sí, necesitamos apoyo, necesitamos semillas, necesitamos cobijas, necesitamos todo lo que nos pueda dar el Estado. Perfecto. Pero en ciertos otros momentos, cuando ya están hablando con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, o otros pueblos indígenas o otras comunidades indígenas, dicen, no, realmente no necesitamos ni siquiera escuelas. Lo que necesitamos es fortalecernos entre nosotros, necesitamos tener mayor control de cómo poder sembrar de una manera mucho más rescatando tradiciones culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los dos enfoques están presentes,
los dos enfoques, los dos discursos de alguna manera están relacionados. Ahora, esto tiene que ver, finalmente, con esto termino, esto tiene que ver, y lo discuto, digamos, teóricamente así, con lo que muchos autores hablan que es una capacidad de los pueblos indígenas, ¿sí? De que los pueblos indígenas se asocia, se tiene esta idea de que viven en los márgenes de la sociedad, en los márgenes del Estado y los márgenes del mercado, ¿sí? ¿Qué entendemos por esto de los márgenes, ¿no? Del Estado y del mercado? Pues que están como sociedad marginal, ¿sí? No tienen apoyo de los servicios, no llegan los servicios para allá, no hay presencia del Estado, no hay seguridad, etcétera, etcétera. Y efectivamente eso pasa. Pero discuto de que la condición de los márgenes también no solamente te habla de cuestiones negativas, peyorativas, sino también proporciona creatividad, proporciona espacios en donde es bueno a veces no pertenecer al Estado, porque te permite justamente reproducción cultural en donde puedes jugar estratégicamente, políticamente, dependiendo de las demandas que hagas, si estás o no estás en uno de estos dos grandes campos, ¿sí? Entonces, tienen un pie en su cosmovisión, en su pueblo indígena con sus ideas, y otro pie dentro de la sociedad dominante, y finalmente, el sentido de bienestar, los discursos de bienestar hablan justamente de esta capacidad de los márgenes, estar y no estar al mismo tiempo, ¿sí? Demandar al Estado cuando podemos demandar para que nos den las cosas que da el Estado, y en ciertos momentos decir al Estado, ¿sabes qué? No necesito esto, no requiero esto, requiero más bien fortalecerme al interior, ¿sí? Básicamente esto es un poquito de lo que yo he estado reflexionando junto con las comunidades. Esto no solamente es una cuestión mía, sino es digamos, una reflexión etnográfica compartida con muchos no solamente los miembros, sino de los pueblos, a través de la etnografía, a través de talleres comunitarios y con metodologías participativas. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Es súper interesante, me parece central este tema en este libro y creo que es muy valioso que lleves a cabo estas metodologías participativas, ¿no? Creo que son muy importantes. Bueno, hay algunas manos levantadas, también hay una pregunta en el chat, es de Ana, la leo rápido, creo que es Sí, sí. bastante concreta. Ella no tiene micrófono ahorita. Pregunta si hay diferencias en los discursos en términos de género o edad. Después vamos con otra pregunta con Guillermo. Sí, básicamente es algo pendiente que yo tengo que profundizar más en cuanto al género. No pude distinguir eh, si hay una división en cuanto al género, pero sí en cuanto a la edad. Está muy claro, creo que, bueno, puedo argumentar que está claro que la mayoría de los jóvenes no están asociándose a este discurso de preservar la cultura para tener bienestar, sino más bien es todo lo contrario. Hay que formar parte, somos pobres, se identifican ellos como pobres necesitados del Estado, y por lo tanto requieren todo tipo de apoyos, requieren trabajo, requieren servicios, ¿no? Pero no por eso, es bien interesante, no por eso dejan de ser discursos rarámuri, ¿sí? Porque son por población que se identifica rarámuri también, y hay que asumir que esa es una idea también de cómo se debe de vivir según sus ideas, bien, ¿no? Alejándose, digamos, de estos idealizaciones culturales, ¿no? Muchas gracias. Bueno, le doy la palabra a Guillermo y a Cintia. Gracias, gracias Jorge y gracias Juan por la presentación. Aquí nos estamos peleando por la palabra, pero voy a empezar yo. Bueno, primero que nada, felicidades por la investigación. Está súper, súper bonita y creo que tiene implicaciones muy, muy interesantes, tanto de política pública, que es nuestra área,
como para pensar en la calidad de vida. Y acá la reflexión que tengo primero es, que ya lo mencioné a veces, justamente cuando hacemos política pública se parte de una concepción, pues, de bienestar y de calidad de vida, que por supuesto no encaja, si ya lo veíamos nosotros en cuidado, con todo, desde una mirada interseccional, con las diferencias de ingreso, estructura del hogar y tal. Cuando te metes al tema de comunidades indígenas, entonces aún más importante observar, pues claro, como el objetivo de lo que quieres lograr, ¿no? Como conceptualizar adecuadamente el objetivo, que es distinto en un entorno rural que no urbano, y más en esta comunidad. Entonces, es muy claro que hay políticas públicas que se hacen para lograr calidad de vida, que allá pues llegan y se hacen agua porque no coinciden con cómo está organizada y los valores de esta sociedad. Y mi pregunta es, si en tu investigación estás planeando llevar a cabo como alguna estrategia metodológica que complejice, digamos, la conceptualización de calidad de vida desde alguna perspectiva. Y voy a compartir por acá en el chat ahorita un paper que está muy bonito de Schaffler, se llama, que justamente lo que hace es decir cómo la democracia significa algo muy distinto en ciertas comunidades eh, que en otras, y lo hace justamente a partir de trabajo etnográfico, y lo que rescata es cómo los índices que miden en todos lados el nivel de democracia, pues no reflejan lo que realmente significa para ciertas comunidades, comunidades en Hawái, me parece, para ciertas comunidades, porque no conectan con el significado que esa comunidad le atribuye a, en este caso, democracia, pero que creo que aplica perfectamente con calidad de vida. Entonces, bueno, la pregunta corta es si hay alguna estrategia metodológica o alguna intención de complejizar o discutir la conceptualización del propio calidad de vida, del propio término. Ya. Y si Sí, quieres. sí. Ajá. Bueno, Yo te adelante. pregunta no tan difícil. Y es sobre, me pareció muy interesante eso que hablabas de la interacción inevitable con la política, con los programas sociales, con los programas de transferencia, con la política. Pero a veces los tomamos como dados. A mí me gustaría provocar un poco qué tipo de programas sociales podrían coexistir mejor con un discurso más en esta lógica de pertenencia a una comunidad, reciprocidad, solidaridad, porque sí ha habido, por lo menos en política social en México, un tránsito de algunos programas que tienen una lógica más en este sentido, de obras comunitarias o de servicios públicos, o incluso pienso más allá del diseño, de que funcione bien o no, pero de su lógica. Pienso en este programa de 3x1 para migrantes, que pensaban, hay una comunidad a la cual se le otorga un beneficio y esa comunidad decide cómo se organiza. Frente a este tránsito que vivimos de manera muy marcada recientemente, pero que viene de largo plazo, hacia transferencias que no son ni siquiera hogares, son a personas. Transferencia por ser adulto mayor, transferencia por ser madre trabajadora, transferencia por ser niño en la escuela, lo cual dificulta, complejiza la capacidad de incidir en una lógica comunitaria, pensar en servicios o incluso transferencias que operaran en una lógica de llega a la comunidad o llega al ejido o llega incluso los fondos para obras municipales se han reducido muchísimo. Entonces me gustaría escuchar tu Sí, reflexión no, sobre ello. completamente de acuerdo con ustedes dos. Bueno, sí, obviamente uno quiere complejizar. Yo pienso que sí, cuando se complejiza metodológicamente términos, uno se acerca más a la realidad. Claro que en este capítulo, finalmente, pues no se va a poder.
no hay tiempo, digamos. Pero evidentemente es la meta, ¿no? Es la meta porque sí, hay una de los temas predilectos de estudios culturales, pues es justamente ver la diferencia de las ideas y concepciones, de las definiciones de términos que son base para los programas sociales, ¿no? Como democracia, como calidad de vida, etcétera. Entonces, sí me gustaría, no sé si lo logre, ¿no? Pero evidentemente, pues es algo deseable. Y respecto a tu comentario, pregunta, Guillermo, sí, muy interesante. No sé, la verdad, yo siempre me da miedo sobre dar respuestas así como muy, muy desde mi posición, ¿no? Sino cuando estamos hablando de pueblos indígenas, más bien ellos los que tienen que decir qué programas son los que tendrían más, digamos, vínculo con esta parte de permitir una reproducción cultural más amable. Eh, yo diría, lo que sí podría decir es de que no son estos, como bien dices, los programas de transferencias individualizadas, sobre todo de demanda de servicios donde no hay servicios, o sea, eso es un poco un sinsentido, pero sí las políticas públicas orientadas justamente, digamos, a tener mayor administración o control de los recursos naturales. Por ejemplo, orientados al ejido. O sea, es increíble. Uno muchas veces pensaría, no, el ejido es una figura impuesta a los pueblos indígenas. Sí, pero realmente utilizan esa figura de una manera muy concreta. Y los apoyos que había antes que llegaban a través del ejido eran muy bien recibidos y tenían un buen impacto. Sí, hay estudios, digamos, que hablan del impacto de estas políticas por ejemplo, en la seguridad alimentaria de las comunidades. No siempre se lograba, pero bueno, estaban encaminados, digamos. Es decir, políticas públicas que estén orientadas más hacia las realidades concretas, específicas, locales, ¿sí? Eh, de la población. Esto, obviamente, hay que tener cuidado, no significa que la gente no demande y otro tipo de políticas como orientadas a mejoramiento de la calidad de la educación, ¿no? Eso sería un sinsentido, ¿no? Porque están estas dos grandes fuerzas que se tienen que tomar. Pero esas dos grandes fuerzas o estos dos grandes campos justamente hablan de la complejización, ¿no? De la política pública que se tiene que orientar a la población, por lo menos en este caso, Rarámuri. ¿Sí? No sé, otros pueblos indígenas, yo no puedo hablar por ellos, pero supondríamos que sí. Evidentemente, hay dinámicas históricas, culturales, de, que impregnan, digamos, las decisiones de qué tipo de políticas podemos tener, ¿sí? Ha habido mucha discusión, todavía yo no soy experto ni tengo gran información, pero hay mucha discusión sobre estos programas de Sembrando Vida, por ejemplo, ¿no? Que podrían tener un impacto positivo, pero realmente no lo tienen, es un impacto muy negativo en muchas comunidades, en otras sí. En otras sí parece que tiene un impacto positivo y la gente lo pide, pero en otras realmente es lo opuesto. Concentran agua, quitan el agua de las escuelas para poner el agua en los invernaderos. Obviamente la dinámica de qué se puede hacer con el recurso monetario en una comunidad como la Sierra Tarahumara, te dan dinero y rápido te lo quita el narco, los grupos de delincuentes, porque saben cuándo te van a dar el dinero, te amenazan o simplemente se gasta en cerveza, la gran mayoría, o en otras cosas, ¿no? Entonces realmente no hay un efecto, digamos, deseable en estos cash transfers, ¿no? Pero sí de otros programas que yo creo que sería muy interesante esa pregunta para indagar cómo el Estado puede eh, pro, proveer, digamos, otro tipo de atención, cómo el Estado sí puede tener una presencia, digamos, más acorde culturalmente, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias, don Jaime. Sí, muchas gracias por las preguntas. Tenemos otras tres.
pero ya vamos apretados un poco de tiempo, entonces si les parece bien, dejamos esas 3 preguntas para el final de la sesión, si tenemos un poco más de tiempo y así no robarle tiempo Un, a un- Delfino. perdón, una cuestión, yo por mi niña también que tengo que ir por ella a las 2, nada más yo no sé si, como ustedes vean, yo me puedo quedar un poquito antes de las 2. Yo creo que sí terminamos, ¿verdad? Sí, sí, yo creo, O, ¿sí? Ok. sí, o cómo ven, tú cómo ves Delfino. ¿Quieres comenzar o das tiempo para una pregunta más? Pues es lo malo de ser el último, de que todo está muy interesante y Sí, y ya me dejan, al rato empiezan a irse todos y nos quedamos tú y yo solitos. sí, es lo que Ustedes me tomen la preocupa. decisión, digan qué procede. Bueno, no, pues yo creo que comencemos con tu presentación y también las preguntas, si quieren, también las pueden ir poniendo en el chat, como han hecho algunos, y así también vamos teniendo un registro de las preguntas y bueno, siempre podemos intercambiar correos si hay otros. Yo me comprometo a contestar lo que me escriban en el chat o en el correo que ahorita puedo poner. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Delfino, pues si quieres compartirnos presentaciones, traigas alguna presentación. A ver, aquí va. Pues Bueno, dado la necesidad, ¿sí la ven completa? sí, lo vemos Sí, bien. Trataré entonces de ser sucinto para no ocasionar que se nos vayan el público Sí, no te y preocupes. trataré de ser lo más concreto posible y desde luego felicitar a Juan Loera por su presentación. Yo siempre estoy muy agradecido con los antropólogos, sobre todo porque pues yo, como nada más me trabaja la parte izquierda del cerebro, cuando escucho esto, digo, wow, si el cerebro existe también en la parte derecha. Entonces, me encanta mucho ver cómo el enfoque antropológico sí tiene pues una visión, digamos, diferente a lo que los que utilizamos métodos estadísticos, pues tenemos otra forma de atacar esos problemas. Pero bueno, voy a presentarles a ustedes el análisis multidimensional del bienestar subjetivo y la pobreza. Lo he titulado así porque he trabajado estos temas desde muchas visiones y le voy a presentar como una visión holística, le llamo así, ¿no? Servando no está porque está dando clase y debería yo estar dando clase igual, pero nos dividimos un poco para trabajar estos temas. Bueno, pues nosotros nos hemos enfocado a estudiar de manera la pobreza multidimensional y el bienestar subjetivo, pero enmarcados dentro del desarrollo. Y estamos estudiando nosotros cómo se relacionan estos dos aspectos y cuáles son los factores asociados a este análisis para el diseño de políticas públicas efectivas. Y eso es lo que tratamos nosotros de hacer en esta presentación. El estudio entonces se destaca básicamente en la correlación entre el bienestar subjetivo y la pobreza y promovemos un enfoque integral del análisis del bienestar considerando indicadores subjetivos como objetivos y ver su efecto en las políticas públicas. Aquí no hay necesidad de decir quién es la variable dependiente e independiente. Lo van a ver ustedes por qué. No es necesario hacer ese enfoque de esa manera. Lo hemos conceptuado el artículo con estas líneas, donde hablaremos primero sobre el bienestar y el desarrollo económico y social. Es decir, qué relación guarda uno con el otro y establecer algunas discusiones. Ahorita las desarrollo un poco. Hablaremos también sobre pobreza multidimensional y sus impactos en el desarrollo. Y después nos vamos a la parte metodológica para tratar de analizar mediante estos métodos cómo el bienestar y la pobreza se relacionan entre sí y cómo estos tienen realmente una concatenación inherente a ambos procesos. Finalmente, vamos a ver un poco cómo se relaciona el bienestar y el desarrollo regional. Es decir, nos interesan también estudiar las regiones
Y todo esto al final trae como conclusión cuáles son las implicaciones en política pública. Por lo tanto, hemos revisado en la literatura, hemos hecho una revisión muy amplia sobre el primer tópico, ¿no? Que es el bienestar y el desarrollo económico y social. Para esto vamos a ver cómo se ha discutido en la literatura la medición del bienestar subjetivo, la calidad de vida, y cómo guardan estas mediciones con el desarrollo económico, y traemos a la discusión cómo el Producto Interno Bruto se relacionan con la felicidad. Es cierto que hay una relación entre las dos. Traemos a colación la discusión que trae Easterling en que si es cierto o no de que si el Producto Interno Bruto alto está asociado con una felicidad positiva, de manera positiva o no, o que depende esto del desarrollo de las naciones, o que si nada más en Europa o en los países desarrollados esta correlación existe, y cómo esta paradoja qué representa en las sociedades latinoamericanas y en particular, pues como México, si es necesario que esta relación se da. Sobre todo discutimos si el PIB es distributivo o si no es distributivo, y traemos a colación discusiones de Easterling, Deaton y otros autores que han contribuido a hacer una discusión intensa sobre el crecimiento económico y el bienestar. Entonces vamos a tener un apartado ahí de discusión, y después nos vamos a abordar el tema del bienestar y la desigualdad, porque varios autores afirman de que hay una relación intrínseca entre el bienestar subjetivo y la desigualdad. Esto viene a colación también porque la desigualdad y la pobreza van de alguna forma explicándose una con la otra de alguna forma. Y después en esta misma sección vamos a estudiar la evolución de los dominios del bienestar subjetivo. Ya lo hemos hecho en otras publicaciones, pero ahora lo vamos a extender desde el 2013 al 2020. Y vamos a ver cómo han evolucionado todas las dimensiones que en el VIARE se han reportado. Y creo que acabo de ver alguna publicación del INEGI que sacó una nueva versión, me parece haberla visto, sí, ¿verdad? Sí, entonces a lo mejor incorporamos esa nueva 22, ¿será? O la 24. Bueno, la más actual. La vamos a incorporar también para ver la evolución a lo largo del tiempo de estas dimensiones del bienestar subjetivo. Lo haremos tanto a nivel nacional como a nivel regional, quizás estudiando la heterogeneidad de esta evolución posiblemente. Y vamos a ir al otro tema que se llama pobreza multidimensional y desarrollo. En este otro tema queremos estudiar cuáles son los factores que explican las relaciones entre pobreza y bienestar, tanto factores individuales como agregados, ¿no? Aquí vamos a ver también incorporar variables como la desigualdad, la pobreza a nivel agregado, y también ver los factores sociodemográficos, es decir, tanto factores que están agregados como factores que están más sociodemográficos, más individuales, vaya. Entonces vamos a ver también, estudiar los determinantes de la pobreza, el desarrollo y la calidad de vida. Y vamos a discutir cómo varios autores perciben esta relación y cómo muestran que existe una asociación, a la vez que hablamos de ingreso, bienestar y pobreza. Es decir, hay varias discusiones de muchos autores que aquí menciono y que vamos a repasar, a ver cómo estos autores analizan estas asociaciones, y lo vamos a poner a discusión en el artículo. Y vamos a ver también otros autores que me parecieron bastante interesantes sobre la pobreza subjetiva. Y aquí vienen autores que son muy conocidos en el tema del bienestar y el desarrollo. Han sido bastante prolíficos en esto. Y viene otro rubro de discusión que habla del desempleo y el bienestar, cómo el desempleo influye en la percepción de bienestar. Pues quisiéramos abordar muchas cosas, pero la formalidad y la informalidad estaría interesante, pero yo creo que también tenemos que ser conscientes de los tiempos de entrega y lo que podemos hacer.
¿qué vamos a hacer en la parte, digamos, metodológica? Vamos utilizando la encuesta del 2014, es la única que identificamos que contiene dimensiones de la pobreza multidimensional y además dimensiones del bienestar subjetivo, porque no logramos localizar otra encuesta que tenga simultáneamente esas dos dimensiones. Pero bueno, pues con esa vamos a hacer la asociación, porque no queremos poner que si la pobreza predice el bienestar o que si el bienestar predice la pobreza. De hecho, es una interrelación simultánea que ocurre entre las dos. Y lo vamos a analizar de esa manera, no como variables dependientes. Aquí no hay ninguna variable dependiente ni independientes. Todas juegan el mismo papel, porque a estas les vamos a poner en los factores sociales y factores individuales que puedan mejorar las clasificaciones y las clases latentes entre bienestar y pobreza. Entonces, con estos modelos, es más o menos como estas grafiquitas que pongo, donde en la primera de la izquierda está todos los bienestar subjetivo y pobreza, todo está metido ahí y no podemos distinguir nada. En la segunda observamos dos distribuciones que podemos, digamos, distinguir, y que estas dos distribuciones, la primera y la segunda, generan dos clases. Una clase que tiene un impacto mayor, una que tiene impacto menor, o bien tres clases, una que es la que tiene impacto mayor y dos en diferente, digamos, en diferente nivel de impacto. O cuatro clases, no sabemos ahorita cuántas podemos identificar. Estas tipologías, seguramente una de estas va a ser las de las que tienen menores niveles de registro en bienestar subjetivo y quizás mayores en pobreza. No sé, pero esa es la idea, generar estas clases latentes. Y también tenemos por otra idea generar mapas de coropeletas. Estos mapas nos van a permitir en modelos espaciales focalizar en dónde se encuentran. No sabemos hasta ahorita si podemos llegar al punto de producir a nivel municipal todas las mediciones, porque es una tarea bastante pesada. Estamos hablando del tema de áreas pequeñas y yo no creo que nos dé el tiempo para hacer estimaciones de áreas pequeñas ahora en estos temas de bienestar subjetivo. Es un trabajo bastante pesado, pero vamos a ver qué otras alternativas podemos hacer para producir estos mapas de regionalización, donde simultáneamente vamos a estar graficando pobreza y bienestar. No solo por un lado pobreza, no solo por el otro lado bienestar, sino simultáneos los dos, con modelos espaciales. Y finalmente vamos a terminar, esperamos que con esta discusión podamos dar algunas recomendaciones de política pública, porque el interés nuestro siempre aterriza en cómo poder utilizar esta información de manera que podamos hacer algunas sugerencias en cuanto a cómo qué influencia tiene el bienestar subjetivo y qué relevancia tiene su medición para programas sociales o para lo que se requiera, y esto tiene implicaciones en políticas públicas y sociales, ¿no? Básicamente es esto lo que nosotros hemos propuesto, y pues le paro aquí para que haya oportunidad alguna para que haya retroalimentación, que es lo que más nos interesa a nosotros, la retroalimentación, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Delfino. ¿Quién quiere comenzar con las preguntas? Adelante, Juan. Hola, buenas tardes, Delfino. Muy interesante tu trabajo. Yo con la Viare 2014 hice un análisis de clúster hace tiempo para ver lo que se le llama esto de perspectiva centrada en personas en vez de centrada en variables, que es como una de estas revisiones que se hace ahora de bienestar. Yo tengo dos preguntas. Bueno, una principalmente que es, ¿qué variables estarías metiendo en el análisis para hacer justamente estas clases? O no sé si, y ahí viene la segunda pregunta, ¿vas a hacer clases o vas a hacer
perfiles latentes, ¿no? ¿Cuál de los dos modelos estarías empleando? ¿Y qué variables vas a meter? Y si ya tienes algún tipo de hipótesis de cuántas clases vas a trabajar, bajo qué modelos teóricos y metodológicos vas a poder decirnos, mira, tomo 5 rasgos o 5 perfiles latentes o 5 clases, tomo 2, tomo 3, tomo cuántas, ¿no? Para ver más o menos hacia dónde se dirige la parte de la explicación de por qué podríamos tener esas distintas clases de bienestar, ¿no? Es por ahí la pregunta, Delfino. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Contesto también una pregunta que me hacen aquí en línea. Sí, es Mariano Rojas. Los trabajos de Mariano Rojas son los que estoy citando y revisando en parte de mis estudios. En cuanto a los perfiles o clases, perfiles latentes se refiere a cuando usas variables categóricas. Las categóricas son típicamente 0 y 1 o son politómicas y generas perfiles. Con las variables continuas se le llama clases latentes. Y yo tengo varios escritos donde decidimos mediante criterios estadísticos, de hecho utilizamos 5 criterios estadísticos para determinar el número de clases, el número óptimo de clases. Entre otros está la entropía y hay varios criterios, el BIC, el Bayesian Information Criterion, la prueba de Low-Mendel, también son varios criterios que utilizamos para determinar el número óptimo de clases latentes. Y eso nos va a generar los métodos. Los métodos que utilizamos son los métodos de Latent Class Analysis. Típicamente el programa que utilizamos es el de MPLUS, de Muten. Y bueno, ese sería en rapidito porque ya sé que muchos tienen ganas de irse. Si no, pues ya. Perfecto, muchas gracias, Delfino. A ver si después igual nos ponemos a platicar sobre el asunto. Yo estoy trabajando algunas cosas de ese estilo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta aquí en el chat. No sé si quieras hacerla, Alberto, o quieres que la lea, como tú prefieras. Y, pues ahí está, pero la puedo hacer. Doctor Delfino, me gusta mucho su concreción y su rigor. Pero aparte de eso, ¿está planeando hacer alguna crítica o comparación con los modos como actualmente se mide pobreza multidimensional, de acuerdo a INEGI o Coneval? No necesariamente nosotros hemos trabajado muy ampliamente con el Coneval en la medición multidimensional de la pobreza. De hecho, el PUED ha colaborado con el Coneval en revisar la estimación de la pobreza en áreas pequeñas y nosotros hemos mantenido esa línea de medición de acuerdo con la metodología establecida por el Coneval. Igualmente, en la actualidad, en Europa se han revisado otras formas de medición que se llaman la pobreza relativa, pero no tenemos datos para poder hacer este tipo de trabajos y hemos decidido siempre utilizar la metodología propuesta por el Coneval. Muchas gracias. Pues tenemos alguna otra pregunta para Delfino. Pues yo solamente un comentario que igual felicidades a todos los compañeros de las presentaciones y creo que se agradece justamente este enfoque multidimensional que quieres proponer porque justamente es lo que creo que nos podría dar mayor elementos innovadores, ¿no? De las discusiones. Sí, creo que siempre es necesario. Bueno, pues sí, tratamos de no concretizar no solamente que al bienestar per se, sino que qué lo explica, cómo explicar, qué discusiones hay al respecto en la academia, ¿no? Si realmente existe esa asociación y por qué existe. Es lo que tratamos de hacer, ¿no? Creo que tiene Alberto la mano levantada. Sí, la levantó Alberto, adelante.
Y bueno, no sé si se vale porque me quedé con ganas de preguntar una cosa a Juan Jaime. Eh, perdón, eh, eh, es que usaste, bueno, otra vez que me gustó mucho tu trabajo, el concepto, la expresión de summa causai, que en cierto modo está de moda, aunque creo que esa expresión misma es de origen andino, pero me da la impresión que a veces se está como generalizando como si todos los pueblos originarios o todos los pueblos indígenas pensaran lo mismo de lo que es bienestar. Entonces, quería, si, no sé, de bote pronto, si pudieras comentar cuál es tu opinión o cómo ves tú, si no es un poco una idealización de esta o romantización de la idea de que bienestar en armonía con la naturaleza y en la comunidad todos nos queremos, que como si eso fuera una manera homogénea de pensar de los pueblos originarios. Y mi sospecha es que más bien debería haber bastantes diferencias, quizás dadas en términos cosmológicos, por ejemplo, pensando en esa, o éticos, de una comunidad a otra. Sí, no, completamente de acuerdo. Gracias por el comentario. Sí, en definitivo. O sea, yo creo que es uno de los, no creo que ya tanto, pero sí hace un par de años explotó el tema del buen vivir y es muy crítico su uso, sobre todo cuando, bueno, en los mismos contextos andinos, ¿no? La población de Bolivia y Ecuador, de alguna manera hasta se arrepintieron de haber propuesto su término porque fueron cooptados estos conceptos por los mismos gobiernos eh, que tenían una idea completamente diferente. O sea, sí son ministerio, por ejemplo, del buen vivir, por ejemplo, no me acuerdo si en Ecuador o en Bolivia, y es algo que no era el significado original de las comunidades, ¿no? Eh, Sin embargo, habiendo dicho eso, creo que levanta justamente una discusión interesante sobre qué cosas, si es que tienen en común los indígenas. Creo que sí hay elementos muy compartidos, tal vez no en todos, pero sí muy compartidos en los pueblos indígenas de Latinoamérica, pero ciertamente no una idea tan compleja como la de bienestar o la de cómo se debe vivir la vida. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Eh, Hay otros que dicen, bueno, es que necesitamos una idea, pues, justamente como para comparar, una idea en común, elementos en común. Y tal vez esos elementos en común sean proporcionados por la fuerza que mencionaba, que está más relacionada al Estado que a las comunidades propias, con el contexto específico de sus comunidades, ¿no? De los pueblos. Eh, Hay para ambos. Yo creo que justamente este esquema o esta propuesta permite justamente incorporar elementos, digamos, que te dan para una comparación y otros elementos que son muy particulares, muy locales, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, y también por eso hablar de los buenos vivires, ¿no? En plural, como para enfatizar que hay distintos tipos, que incluya también el vivir sabroso de las comunidades afrocolombianas. Es Muy bien, correcto. pues bueno, pues abrimos el espacio entonces para preguntas de las otras ponencias también. Iván tenía la mano levantada y creo que también Luis después. Adelante, Iván. Muy bien, Jorge. Yo más bien iba a empezar diciendo que no quería robarle tiempo a Delfina porque también tenía una pregunta para Juan. Entonces, si se puede ya de una vez. Sí, perfecto. Adelante. Juan, me gustó un montón tu propuesta. Me quedé pensando que no sé si todavía estás a tiempo y si te interesa, por supuesto, pero creo que enriquecería muchísimo si pudieras estudiar digamos, la satisfacción de los dominios de vida de los rarámuris, ¿no? Ahorita me acordé que hace como unos, que será 10, 15 años, Mariano Rojas dirigió una tesis sobre el bienestar subjetivo en una comunidad purépecha y encontró ahí resultados pues, bien interesantes. Digo, ya tiene muchos años, yo no me acuerdo muy bien, pero me parece que la comunidad estaba, digamos, la gente vivía de un lado de una carretera, estaba como partida por una carretera, y del otro lado vivía como otra parte de la comunidad.
Y extrañamente los que vivían de un lado me parece que estaban como más alejados, que hablaban purépecha, puré creo que le dicen. Y los del otro lado no hablaban tanto, ¿no? Digamos que estaban como un poquito más occidentalizados. Y lo interesante fue ahí que esta chica encontró, me parece que ella es de ascendencia purépecha también, y encontró, ¿cómo decirlo?, heterogeneidad en la estructura explicativa del bienestar de los de un lado y de los del otro, ¿no? A pesar de que los dos eran purépechas. Se enfocó en dominios de vida, satisfacción de dominios de vida, y al parecer, digamos, la gente que hablaba purépecha tenía dominios como satisfacción en la salud, satisfacción en temas relacionales, en la familia sobre todo, que explicaban en gran medida sus niveles de bienestar subjetivo. Me parece que fue satisfacción de vida ahí, en comparación con los que vivían del otro lado, ¿no? Esto lo hizo ahí con, digamos, econometría, salió estadísticamente significativo, distintos pesos de los coeficientes, y pues las conclusiones fueron incluso sorprendentes, ¿no? Para ella, según recuerdo, porque, digamos, la gente que era purépecha, pero que no hablaba tanto la lengua, le daba mucho peso a lo económico y al empleo, ¿no? Sobre todo esas dos variables, me acuerdo mucho. Y los del otro lado, bueno, no es que ellos le dieran mucho peso, ¿no? Sino cuando uno hace la econometría encuentra que estos factores son los que más explicaban el bienestar de esta gente. Y los del otro lado eran temas más, como decía, familiar, salud, cosas así. Y además creo recordar también que había como distintos propósitos de vida, ¿no? Otra cosa interesante, ¿no? Digamos, los que hablaban purépecha, los que por un lado de la carretera, como que tenían propósitos más relacionales, ¿no? Relaciones interpersonales, cosas así. Entonces, no sé si tú estés a tiempo y te interese también como indagar como en los dominios de vida, ¿no? La satisfacción de los dominios pues, pesa muchísimo a la hora de explicar el bienestar casi en cualquier parte del mundo, ¿no? Evidentemente el peso de los dominios es distinto en cada cultura, pero pues era nada más una sugerencia. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, creo que esa tesis que mencionas, yo la conocí después, y creo que llegamos a conclusiones que se pueden discutir, compartidas entre los dos casos. Y efectivamente, o sea, sí, es un interés que tengo y te agradezco el recordarlo, estos satisfactores, ¿no? Buscar estos satisfactores de vida. Y un poquito esto viene desde mi tesis de doctorado hace ya más de 10 años, en donde me enfoqué sobre todo a comunidades que, digamos, tienen mayor contacto, inclusive son más pueblos mestizos, digamos, no indígenas, que la población indígena, inclusive población que está tan aislada que no está ni bautizada. Hay un término, digamos, para esta población que no quiere pertenecer al Estado. Se oponen inclusive a la presencia de las iglesias. Cuando van y construyen o quieren construir una iglesia, hacen una serie de cosas que quitan la infraestructura que se empieza a construir. Si quitan iglesias, quitan escuelas, quitan todo, ¿no? Porque no quieren, digamos, presencia. Entonces, mi idea original era irme a estas comunidades, cosa que no pude hacer porque no me aceptaron. No pude entrar en ese momento, y tener, digamos, una comparación, ¿no? Sin embargo, claro, vamos a ver si en el futuro se puede y se puede lograr, ¿no? Pero sí, gracias por el dato, el recordatorio, y es algo que está pendiente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, creo que ya no está Luis Bernal por ahí, que creo que tenía una pregunta, pero ¿alguien más tiene otra pregunta? Sé que Roberto había levantado la mano. Gracias, Jorge. Sí, pero la hice la pregunta en el chat y Juan ya respondió. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dado que todavía hay tiempo, yo tenía una pregunta para el equipo de Guillermo, Adriana y Cintia. Pues me interesa mucho el tema de los sistemas de cuidado y bueno, yo me he estado interesado
mucho en la teoría de sistemas complejos. Entonces, no sé si sepan como de alguna aproximación desde ahí, ¿no? De entender, justo como mencionaba Cintia, ¿no? Que hay distintos elementos, ¿no? No podemos tomar al sistema de cuidados nada más como bloques, como alguien mencionaba en el chat también, como bloques de Lego, sino que todos están interrelacionados. Entonces, quería saber si hay algún trabajo ya en ese sentido, ¿no? De analizar los sistemas de cuidados como sistemas complejos. Gracias, Jorge. Pues no, yo no conozco algo así, aunque me parece una perspectiva muy interesante, porque efectivamente es dentro de la premisa de políticas integrales de cuidado que se despliegan mediante sistemas, parten justo de esa lógica de complejidad, de que el problema que se enfrenta es complejo. Es decir, no es que 3 niños no tienen guarderías o que 2 madres dedican mucho tiempo al cuidado, sino es la llamada crisis de cuidados, que es multidimensional, multifactorial. Y eso significa además que la respuesta pues es inevitablemente desde distintos sectores, agencias, ámbitos de gobierno y que combina tanto la oferta estatal como lo que existe en el mercado, más prácticas comunitarias que también inciden en las necesidades y la oferta de cuidados. Y por último, es algo que, como ocurre durante todo el curso de vida, cambia. Conforme una misma persona va modificando sus necesidades de cuidado en función de su edad, pero también en función de la estructura de su hogar, en función, como explicó Adrián en su pedazo de presentación, de sus ingresos, en función de su tipo de empleo y por lo tanto acceso a la oferta formal, en función de sus enfermedades, discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, la perspectiva de complejidad creo que podría ayudar a entender y mapear estos sistemas que responden a este problema complejo de mejor manera. Al mismo tiempo, algo que sí hemos estudiado es cómo los sistemas, utilizamos la misma palabra de sistemas complejos, hoy en la mañana estamos escribiendo algo sobre eso, para llamar cosas que son completamente distintas. No porque estén mal, es porque son distintos, porque el punto de partida, las condiciones donde operan y las capacidades del Estado son diferentes. Entonces, aunque haya una cosa que se llama Sistema Integral de Cuidados en Bogotá o un Sistema Nacional de Cuidados en Costa Rica, lo que hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen, varía porque el punto de partida y las condiciones sociales, pero también las capacidades de los gobiernos son diferentes. ¿Por qué si son sistemas? Porque buscan justo responder en lógica integral al, al problema. Pero ahora que lo dices, creo que frasearlo desde la lógica de sistemas ayuda a entender mejor por qué no son iguales y porque es una discusión que con organizaciones que promueven la idea de sistema un poco lo reifican, ¿no? Es como si hubiera una cosa que se llama un sistema y entonces pasemos una ley que diga que va a haber un sistema y solo porque se llama sistema ya es sistema. Entonces, bueno, no tengo una respuesta, al contrario, tengo muchas nuevas preguntas, pero eso siempre es bueno de estas discusiones. Sí, sí, creo que sería interesante analizarlo como un sistema dinámico, ¿no? Y además también como proponer que se arme un sistema que sea adaptativo al mismo tiempo, ¿no? Que Exacto. pueda estar teniendo una retroalimentación y irse adaptando a los cambios que están sucediendo en la sociedad. Ok, bueno, pues podemos hablar de eso ya más a detalle. Bueno, pues tenemos todavía tiempo antes de las 2 y ¿alguien tiene algún otro comentario, pregunta? Voy a revisar el chat. Ok, Melanie Goodrich, voy a investigarlo. Gracias, Enrique. Ok, bueno, pues muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias a los ponentes, muy interesante. La próxima sesión va a ser en septiembre, me parece que ya hay 2 ponentes, me parece que es Luis Bernal y el equipo de Enrique, Alberto y Manuel. Y todavía hay espacio para alguien más si se quieren anotar. Si no, tal vez yo me anote, todavía tengo que ver qué tanto avanzo para aquí entonces. Pero pues muchas gracias, no sé si tengan alguna pregunta en general del libro, del seminario. Ok, bueno, pues gusto Todo bien. verles. Bueno, pues estaremos subiendo la grabación pronto a YouTube y les avisamos cuando ya esté. Muchas gracias.
Sale, un abrazo, que estén bien. Un gusto a todos. Gracias. Hasta saludos. luego. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.